Bueno, he venido aquí a la puerta de mi casa a explicaros con buena luz, porque visteis que dentro de casa la luz iba y venía con los vídeos, se veía bastante mal. Y quiero explicaros el esquema del apartado 3, los agentes geológicos exógenos. Bien, habréis visto en el dossier que hay dos esquemas. Uno parece grande, pero en verdad se rellena enseguida. Es el de los agentes geológicos, diferente de los procesos geológicos. Bien, los agentes geológicos exógenos, es decir, aquellos que pueden modificar el relieve, son 5. Así que el esquema lo comenzaréis poniendo el agua, después el viento, dejar aquí un espacio, los gases atmosféricos, dejáis otro pequeño espacio, la temperatura y los seres vivos. Comenzamos con el agua. Hay muchas formas en las que el agua puede modificar el relieve. La primera es la propia lluvia. La lluvia, cuando cae, si recordáis el ciclo del agua, se producía la escorrentía. Bueno, pues cuando el agua escurre por las laderas de la montaña, eso se llama aguas de arrollada. Arrollada con Y. Arrollada con Y existe, pero es arrollar, por ejemplo, un peatón. Un coche arrolló a un peatón. Eso es arrollada con Y. Pero arroyo, un pequeño surco de agua, de lluvia, es con Y. Bien, después las aguas de arrollada confluyen todas juntas y forman pequeños torrentes. Los torrentes son caudales de agua que son discontinuos, solo se forman con el deshielo y con las lluvias, y son otra forma muy potente de modelar el relieve. Parecen poca cosa, pero llevan mucha fuerza. De hecho, en el Mediterráneo se les llama ramblas, y todos conocemos lo que pasa con las lluvias torrenciales, que cuando el agua baja por las ramblas se lleva coches, se lleva gente, se lleva casas. Tienen mucha fuerza. Después, varios torrentes confluyen y forman los ríos. Y todos los ríos van a parar al mar. Bien, ¿parece que está todo? No, falta un tipo de agua, el agua sólida. Los glaciares también son capaces de modificar el relieve, como veremos en apartados posteriores. Ya tenemos el agua. El viento es el viento, no tiene subapartados. Gases atmosféricos sí que podemos encontrar varios. Podemos encontrar el oxígeno, que oxida a las rocas que contienen minerales. Tenemos el CO2, que carbonata la caliza. Y luego tenemos el agua, H2O, vapor. Hay quien coloca el vapor de agua junto al agua, también tiene su lógica, pero a mí me gusta más colocarla junto con los gases atmosféricos. La temperatura no tiene subapartados y los seres vivos sí que tienen un subapartado. El ser humano. El ser humano es el ser vivo que más modifica el relieve. Pensad que es capaz de construir una presa, dinamitar una montaña para hacer una cantera, construir puentes, etc. Bien, los seres vivos, aparte del ser humano, que más modifican el relieve son las plantas. Aunque, ya lo veremos, hay también algunos otros seres vivos como los topos, las lombrices, que también son capaces de ir horadando por dentro el terreno. Bueno, antes de pasar al siguiente esquema, os he querido enseñar el tamaño de los pollitos que nacieron de la incubadora. Este se llama Golden porque es como de un color amarillo dorado, y este se llama Speedy porque rompió el huevo y salió súper rápido. Venga, va. Bueno, y este es Onyx. Este es una variedad serrana de Teruel, y como veis, aunque nació un día antes, es como el triple o 4 veces más grande que los anteriores. Venga, salta, salta. ¡Salta! Bueno, continuamos. Los procesos geológicos externos, segunda parte. Tenéis un segundo esquema en el dossier. Este esquema es más largo. Bien, y nos habla de los 3 procesos que ya habíais visto en primaria, más un proceso extra muy importante que vamos a ver ahora en cuarto de la ESO. Son, por tanto, 4. La meteorización, la erosión, el transporte y la sedimentación. Esto es muy importante que lo comprendáis bien, porque luego tenéis una hoja tras el esquema con ejemplos prácticos. Tenéis un montón de pequeñas fotos y me tenéis que decir qué meteorización se puede observar en cada uno de ellos. Bien, comenzamos. La meteorización, lo primero que tenéis que especificar es si es física o química, al lado de cada foto.
La física es aquella que no modifica la composición de la roca, la composición de todos aquellos minerales que componen la roca, mientras que la química sí es capaz de modificar la composición de la roca. La composición física puede ser de 6 tipos. El primero de ellos se llama gelifracción. Es muy fácil de entender. Mirad, cuando una roca está situada en un clima muy frío, es probable que haya algún chubasco, alguna lluvia, y se infiltre, se meta por dentro de las grietas un poco de agua. Ese agua por la noche, con la bajada de temperatura, se va a congelar. Y recordar, el hielo ocupa mucho más volumen que el agua, se dilata al congelarse. Por tanto, esa grieta por la noche se va a tender a agrandar. Y por el día, al derretirse el agua, volverá otra vez a su tamaño original. Repetidos ciclos de dilatación, contracción en esas grietas, eso se llama la gelifracción, aunque también se le conoce vulgarmente como el efecto cuña, porque es como si metieras un cincel y le dieras con un martillo y agrandarás la cuña. Bien, ya conocemos la gelifracción. ¿Cómo reconocerla en una foto? Bueno, pues veréis unas grietas en la roca y alrededor veréis como una zona con nieve, con hielo, que se vea claramente que es una zona fría. La termoclastia. La termoclastia sería algo parecido. Se forman grietas en la roca debido a que por el día la roca está a la solana y del calor se dilata. Las cosas cuando se calientan se dilatan. Por la noche con el frío la roca se contrae y repetidos ciclos de dilatación, contracción, pero en toda la roca, no en una grieta con agua. Eso se llama termoclastia. Clastia significa romper, termo, temperatura. ¿Cómo se reconocerá en una foto? Bueno, pues veréis grietas en una roca en un ambiente como muy seco y a la solana. No voy a poner fotos raras, voy a poner fotos que se vean claramente. La abrasión eólica. La abrasión eólica es una cosa curiosa. Resulta que cuando el viento impacta con una roca, de por sí no tiene por qué desgastarla. Pero ese viento normalmente lleva partículas. Todos habréis caminado un día de viento y se os mete partículas en los ojos, arenilla, polvo. Bueno, pues esos impactos de la arenilla o polvo en la roca la va desgastando. Es un tipo de meteorización física llamada abrasión eólica. Como las rocas no son perfectamente iguales, en aquellas zonas de la roca que sean más blandas se le harán agujeros, oquedades o agujeros, y le darán una especie de aspecto de queso gruyère a la roca. La acción de las raíces. Bien, esto es muy fácil de reconocer. Cuando veáis una roca o un suelo rocoso en el que hay raíces levantando y agrietando, o también recubrimientos de musgo y líquenes, que con sus pequeñas pseudo raíces van deshaciendo la roca, eso se llama acción de las raíces. Otro que es difícil de reconocer, este no lo voy a preguntar porque es muy difícil reconocerlo en una foto, es la descompresión. Es, por ejemplo, una roca volcánica que ha estado años y años bajo tierra. De repente hay una luz y se va toda la tierra que había, se le va. Y esa roca aflora a la superficie de repente. De estar tan comprimida a estar de repente expuesta al aire sin tanto peso y compresión, se le hacen grietas. Eso se llama descompresión, pero claro, eso en una foto es muy difícil de reconocer. Y luego los impactos, tampoco creo que los pregunte porque es también difícil de captar en una foto. En un vídeo sí. Se trata de rocas que están abajo y de arriba de la montaña cae rodando otra roca y ¡clas!, le pega, hace un impacto y claro, le hará alguna grieta, pero eso es difícil de ver. Ya hemos visto todos. Recordemos, meteorización física es aquella que desgasta la roca, se queda la roca rota en grietas o en polvo en la propia roca y no ha habido ningún tipo de cambio de composición. Pasamos a la química. De la química vamos a ver 4 ejemplos. La primera es la disolución. La disolución es muy fácil de comprender. Cuando una roca está formada por sales minerales, por ejemplo, es halita o es yeso, eso cuando llueve se disuelve, son rocas solubles y se van deshaciendo. Aunque no es fácil reconocerlo en una foto, no creo que lo pongan. La hidratación consiste en que hay rocas que tienden a acumular agua y se hinchan, se hidratan y cuando hay épocas de sequía se deshidratan. Hidratación, deshidratación, repetidamente van haciendo una especie de costra en la roca. Una costra pues como si fuera el recubrimiento de un glaseado de una pasta, ¿no? Eso sí que se puede reconocer fácilmente en una foto. La oxidación es la que más probabilidades tiene de que os pregunten en el examen. ¿Por qué? Porque consiste en que el oxígeno oxida algunos metales que hay en la composición de las rocas. Básicamente son el hierro y el cobre. El hierro
se vuelve rojizo, pardo cuando se oxida. Entonces, si veis una roca que está roja o enrojecida o marrón, es que se está oxidando. Y si la veis verde azulada, es que lleva cobre, le pasa lo mismo. El cobre cuando se oxida se vuelve verde azulado. Muchas posibilidades de salir, por tanto. Y la carbonatación es muy importante, también puede salir. Mirad, la carbonatación solo le ocurre a las calizas. Las calizas no son rocas que se disuelvan fácilmente con el agua, pero el agua de lluvia a veces, bueno, bastantes veces, coge CO2 de la atmósfera. Y entonces, digamos que se acidifica un poco y forma bicarbonato. El bicarbonato, el agua con bicarbonato sí que es capaz de disolver a las calizas. Y además bastante bien. Si esto es una roca caliza, se le hacen surcos, que se le llaman lapiaces o lenares. Si es una roca bastante grande, se pueden hacer perforaciones, que luego veremos que dan lugar a simas, galerías, cuevas. Y esto se llama el paisaje kárstico, que lo veremos en un apartado específico para él. Poco más he de decir de la erosión, transporte y sedimentación, ya lo conocéis de primaria. La erosión se diferencia de la meteorización en que aquí el desgaste de la roca va acompañado de un transporte, es decir, se desgasta la roca y todo lo que se deshace se lo lleva. Puede bien ser el mismo agente u otro. Por ejemplo, el viento. El viento puede hacer abrasión con las partículas, romper la roca y el propio viento transportar lo que ha roto. Entonces, en ese caso se llamaría erosión eólica. O puede ser otro, puede ser que el viento, por ejemplo, rompa la roca y luego llueva y sea la lluvia la que se lleve, las aguas de arrollada, las que se lleven ese polvo o desgaste. El transporte viene muy relacionado con la erosión. El viento, el mar, los ríos van a transportar todos esos fragmentos de la roca. Cuanto más largo sea el recorrido, más redondeada será la roca. Pensar en los cantos rodados, por ejemplo, que va creando un río cuando los fragmentos angulosos van rodando por el cauce. Y por último, la sedimentación. La sedimentación consiste en el depósito de todos esos materiales. Cuando la gente pierde fuerza, por ejemplo, la desembocadura de un río, todos los materiales se van depositando. Primero los más gruesos y pesados y después los más ligeros. Suele ocurrir en las cuencas de sedimentación. No ocurre normalmente en todas partes. Son las desembocaduras, los valles y sitios como esos. Y normalmente va formando capas, denominadas en geología estratos. Y con esto hemos terminado el apartado 3. Espero que lo hayáis entendido.